Zelensky amenaza a la Unión Europea. ¿Cómo se han quedado ustedes? Boquiabiertos, ¿verdad? Pues así nos hemos quedado nosotros también cuando hemos visto esta noticia de Político que ahora mismo está en sus pantallas. Está diciendo Ucrania que esto de que el gas ruso llegue a la Unión Europea como que está muy mal y que hay que cortar todo esto. El gas ruso que evidentemente llega a Europa a través de ese gasoducto que pasa por tierras ucranianas. ¿Y por qué se ha enfadado tanto Zelensky? Pues vaya usted a saber, José, pero lo mismo tiene algo que ver con aquello de que la OTAN no quiere que entre de una manera tan rápida como le gustaría a Zelensky dentro de ese club de amiguetes que están ahí juntitos y que acaban de tener una cumbre en la que han dicho que lo de Ucrania con calma, como dice la canción, con calma, despacito, despacito. Pues así es, muy buenas tardes a todos. La verdad es que sí, la cumbre no ha conseguido poner en la mesa ese calendario, esa hoja de ruta, como dicen los finos, para que Ucrania entre en la OTAN, y el presidente Zelensky se ha cogido un cabreo, pero monumental, pero monumental. Ya anunciábamos aquí hace un par de semanas que el abuelo Biden anda siendo una fuente de información muy interesante, sobre todo cuando le hacen el canutazo. Y el canutazo que le habían hecho hace un par de semanas, cuando le decían, oye, lo de que Ucrania entre en la OTAN es algo que está clarísimo, ¿no? Y la respuesta del abuelo fue desonada, les vamos a poner las mismas condiciones que a todos y esto va a ser mucho más complicado. Y dijimos, por ahí viene lo que va a ocurrir en la cumbre de la OTAN en Vilnius. Agiten lo que quieran los periodistas, agiten lo que quieran los políticos y se presenten las narrativas que se quieran presentar. Lo cual, José, y perdona, como tú... también una pequeña cuestión a tener en cuenta, que esto al final lo que nos pone sobre la mesa es que Ucrania, una novedad, no es una democracia ni están defendiendo la libertad, como se nos decía en un primer momento. Yo recuerdo palabras de algunos ilustres personajes, como el propio expresidente del gobierno de España, José María Aznar, diciendo que eran los ucranianos poco menos que los guerreros por la libertad y por la democracia frente a la tiranía de Rusia, ¿no? Y ahora cuando tienen que entrar en la OTAN, resulta que no están cumpliendo los requisitos que cumplen el resto de países. Luego, no son una democracia ni son un país fiable, ¿no? Ahí estaría también otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Para todos aquellos que decían que eran los más demócratas del planeta. Pues así es, porque de hecho hay dos condiciones que también lo hemos contado, a pesar de que Stoltenberg quiso activar un plan de acción para el acceso exprés de Ucrania en la OTAN. Las dos condiciones, por resumir muchísimo, son el que el país sea un país democrático y lo segundo, que el país tenga una estructura militar acorde a los requisitos de la OTAN. Ya decíamos en las semanas pasadas que esto de hacerse el religioso invocando al misteriosísimo y poco efectivo artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte está muy bien que los políticos lo hicieran, pero salvo que pusieran los soldados y lamentablemente los muertos, esto no iba hacia ningún sitio. Y de hecho, bueno, ha habido unos rifirrafes. Creo que has mostrado hace un momento como simplemente cuando le muestran a Zelensky lo que era el proyecto de nota de prensa, de manifiesto, de declaración, como suelen decir ellos, de declaración del final de la cumbre, se la muestran los alemanes y los norteamericanos a Zelensky, y Zelensky manda un tuit diciendo que esto no tiene precedentes, que esto es absolutamente absurdo, que Ucrania merece respeto, que esto no puede continuar de esta forma, etcétera. Es decir, el cabreo fue monumental y luego vamos a comentar qué consecuencias ha tenido esto, que es como has empezado y has abierto tú esta emisión. De hecho, el propio ministro de Defensa británico ha dicho directamente que los ucranianos tienen que mostrar algo más de agradecimiento por lo que está haciendo el mundo por ellos. En este sentido, pues ellos han dicho que no es normal que pidan y no expresen ningún agradecimiento. De hecho, la expresión que ha utilizado el ministro de Defensa británico ha sido "no somos Amazon". Abro y cierro comillas, no somos Amazon. Eso es lo que ha dicho, y para que veáis lo que ha tenido que ser, aunque los juntaletras no lo quieran reportar, lo que ha tenido que ser la cumbre de la OTAN. Ha tenido que ser, de verdad, una jaula de grillos con todo el mundo enfrentado y demás. De hecho, el abuelo Biden, que insisto, es una fuente de información preciosísima desde hace un tiempo, tuvo el otro día en una entrevista en la CNN, eso llaman en inglés un gaffe, ¿no? Un gaffe con doble F, un error, una metida de pata, y la metida de pata que tuvo el hombre fue que se le escapó que los Estados Unidos de América ya están sin munición. No estoy exagerando, lo estoy de verdad comentando verbatim. No nos queda munición para seguir al ritmo al que estamos.
Es decir, ahora, esto lo comentábamos aquí, ¿te acuerdas, Xavi, hace unas semanas de que la capacidad de producción de cartuchos de la Unión Europea era de 4.000, de los norteamericanos no se sabía, entre 30.000 y 100.000 al mes, y que los rusos estaban haciendo entre 150 y 200.000 sin ningún problema? Pero esto era un tema probablemente que la gente pensaba que era menor, y eran fuentes del Pentágono, las que nosotros mencionábamos, de nuevo no eran de websites prorrusas ni nada raro. Es que el Pentágono ve las orejas al lobo cuando ocurren estas cosas, y cuando ciertos políticos hacen locuras y empieza a ponerse cierta seguridad en solfa, pues claro, los militares empiezan a sudar. Eso es, así es. Y ellos, pues como hemos comentado tantas veces, ellos no pueden hacer las gansadas que hacen los políticos porque les puede caer luego un lío de estos extraordinario, ¿no? Pero bueno, la primera vez, esto que ha soltado el abuelo Biden, es la primera vez que nos encontramos con que los Estados Unidos de América en la era moderna declaren que no les queda ya munición. Aparte fue la expresión que lo utilizó. Entonces, el cabreo de Biden diciendo que no queda munición. El ministro británico de Defensa diciendo que no somos Amazon. Zelensky cabreado llamando absurda a la posición de sus socios de la OTAN. ¿Qué es lo que ha tenido esto como consecuencia? Pues por lo que tú estabas abriendo este programa, que Ucrania ha amenazado de que va a cerrar el gaseoducto que pasa por su país, con el cual los rusos mandan nada menos y nada más que 40 millones de metros cúbicos de gas todos los años a la Unión Europea, algo que jodería, abro y cierro comillas, sobremanera a países como Hungría y Austria, pero a muchos más. Ya sabemos que los españoles esto lo hemos solucionado importando muchísimo más gas ruso, pero a través de intermediarios y a través de barcos y tal. Nosotros ya hemos solucionado el tema de una manera piratilla, pero ¿no les llama a ustedes la atención de que ahora mismo, y recuerdo un comentario de nuestro queridísimo amigo José Luis Escobar, ¿no les llama la atención de que esta sea una guerra en la cual unos les dan dinero al otro y otros al uno para dispararse entre ellos? ¿No se dan cuenta que todo esto es una narrativa que tienen ustedes delante? La guerra por ciento, que la acabo de llamar guerra, porque yo no la llamo guerra nunca, lo llamo conflicto. Ahora mismo el conflicto está parado ya desde hace semanas. Disparan un poquito para aquí, un poquito para allá, es como la canción, un pasito para adelante, un pasito para atrás, eso es lo que hay. Y lo que tenemos en la mesa ahora es cuál es la consecuencia de que no le den el estatuto de país candidato serio, con un calendario, con una hoja de ruta para entrar en la OTAN. Pues que este se ha cabreado y dice que va a cortar el gas. O sea que, sí señores, mientras el expresidente del gobierno pensaba que las democracias estaban ahí, que las tiranías y todo esto, los políticos, incluso los ucranianos y los rusos, siguen comerciando tranquilamente a través de territorio ucraniano, porque esto, lo hemos dicho siempre, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va, Xavi? Esto es el gas, idiota, como titulábamos aquel programa. No me refiero a idiota a nadie, no piensen ustedes que les estoy llamando idiotas, no. Ese era el título de un programa que hicimos cuando comenzaba este conflicto. Y bueno, también recibimos tortazos por todas partes. Sí que nos llamaron a nosotros idiotas por aquello, fíjate, José. Y fíjate qué es lo que está ocurriendo ahora. Él va a una reunión de la OTAN donde en teoría están hablando de cuestiones militares, se coge un cabreo tremendo, se va y lo primero con lo que amenaza ¿con qué es? Con cortar el gas que ahora mismo, aunque ustedes no se lo creen, sigue fluyendo tranquilamente entre Rusia y la Unión Europea, sobre todo, insisto, a Austria, Hungría y a países aledaños. Y por cierto, los ucranianos de este negocio se quedan todavía hoy 7.000 millones de euros al año. Es decir, o sea, fíjense, Rusia está mandando un gas a través de Ucrania por el que Ucrania cobra para hacer los tanques con los que luego supuestamente va a hacer la contraofensiva contra Rusia. Es fantástico. Lo hemos entendido, ¿no? Porque esto no es el camarote de los hermanos Marx. Poco le falta, José. Poco le falta. Esto es un poco. Y el gas ruso entrando, por ejemplo, en España, que ya dimos las cifras, más que nunca. Nunca ha entrado tanto gas ruso en España. Es que es algo que no es lo nunca visto. Y más, y más, y más, y más. Y lo mismo en Alemania, y lo mismo en Italia, etcétera. Pues volvemos al mismo criterio que apuntábamos al principio. Mucha gente se reía en aquel momento, muchos entretenedores que el público en general sigue. Ustedes les han hablado de bombas atómicas, les han hablado de guerra sin cuartel, de la defensa, como tú mencionabas antes, de los valores liberales y tal y cual, pero lo que tenemos en la mesa es lo que tenemos en la mesa. Lo que tenemos en la mesa es un lío de dinero. Es un lío de dinero y poco más. Y ahora mismo, ¿cuál es la primera amenaza que lanza el amigo Zelensky cuando se coge un cabreo por otro tema que no tiene nada que ver con esto, que es militar?
Pues la primera amenaza que manda es la amenaza económica, gasística, energética, que es de lo que va esto desde el principio. Y por cierto, algunas personas me contactaban en privado y me decían: José, tú decías que lo del lío, iba a volver a decir la guerra y no lo pienso decir ya más, que sería una metedura de pata, lo del conflicto se iba a parar en verano. Es que el conflicto lleva parado ya varias semanas. Es que ahora mismo ustedes no les han contado que ahí están mirándose los dos ejércitos y falta que pase lo de la vaquilla. Sigue habiendo muertos. ¿Te acuerdas de la película La vaquilla, no? Una película que era antigua, donde al final el ejército republicano y el ejército nacional en la guerra civil española, pues al final en esa película pues, intentaban mostrar conciliación y demás. Cuando estaban las fiestas del pueblo, pues quedaban para tomarse un vinito y quedaban para jugar con la vaquilla y tal y cual, ¿no? Y la guerra se paraba porque había fiestas en el pueblo, ¿no? En fin, es una comedia, pero aquí un poco estamos en una situación salvando las distancias y sigue muriendo mucha gente, con lo cual no deberíamos reírnos, pero sí que estamos un poco en un momento en el cual se están mirando las dos partes y allí no pasa nada. Es decir, que a ustedes les tengan que contar que todo esto ha sido por nada, que no, que todo esto no, las vidas humanas han sido por nada, la destrucción de todo el armamento europeo ha sido por nada, que los rusos no va a poder con ellos nadie y que esto es en lo que estamos, claro, es complicado y hay que montar otra contranarrativa para ahora enmendársela, como se la han enmendado, por ejemplo, en otros aspectos pandémicos o en otros aspectos que ha habido en el pasado, donde, claro, hay que dejar pasar el tiempo para que a la gente se le olvide, a nosotros no se nos olvida, pero se les olvidan las barbaridades que han estado en la mesa. Pues aquí las barbaridades que se han dicho sobre Ucrania, la cantidad de expertos diplomáticos, no diplomáticos, militares y no militares, periodistas y no periodistas, viajados y no viajados, han estado diciendo una sarta de gilipolleces impresionante desde el mes de febrero del año 2022, pero todo vuelve a su sitio. Y es que la geopolítica, como hemos contado siempre, son masas tectónicas que se mueven lentamente. Y al final se ve venir por dónde vienen las cosas, el teletipo te trastorna porque todo va como muy rápido, pero esto lo llamamos el primer día la no guerra y lo seguimos llamando hoy la no guerra. Y aquí dijimos el primer día que esto era una cuestión de gas y es una cuestión de gas. Y aquí dijimos que no se podía derrotar a Rusia y no se puede derrotar a Rusia. Y aquí decíamos que los caraduras de los políticos seguían comerciando con los rusos a expuertas y sin parar, y eso es lo que está ocurriendo. Y en definitiva, ahora mismo volvemos a ese camarote de los hermanos Mas que también ilustraba, y vuelvo a repetir su nombre, nuestro querido amigo José Luis Escobar, el jurista y abogado, y el hombre lo que decía es eso, decía: José, es que yo esto no lo entiendo, es que hay algo aquí que no entiendo. O sea, unos le están haciendo un comercio para dispararse entre los dos, pero aquí ¿qué es lo que está pasando? Y entonces le contábamos a José Luis eso, lo que está ocurriendo es esto, que nos están haciendo el sándwich a los europeos, y ya verán ustedes cuando a ustedes ahora mismo les tengan que decir en el mes de septiembre que hay una crisis morrocotuda y que se tienen que apretar los machos y apretar el cinturón, lo que les van a contar que es pues, la reconstrucción de Ucrania, que las cifras que andan barajando son de 411.000 millones de euros, el 40% prácticamente del PIB de España. Es algo extraordinario. Y esa será la excusa, uno tiene que apechugar, tiene que empujar para esconder que están metiendo la pata, bueno, y no solo metiendo la pata, es que no saben ni qué hacer con lo que nos viene encima en términos de deuda, en términos de crisis del sistema bancario, en términos de crisis del sistema cambiario de la moneda europea que se está hundiendo en los mercados, y todo esto juntado pues es algo que no están sabiendo manejar esta generación de políticos que, vuelvo a insistir, es la peor que tenemos en Europa desde hace 50 años, desde primeros de los 70. Y bueno, a partir de ahí, Xavi, lo de siempre, vamos a seguir trayendo criterios a todos nuestros seguidores. Nosotros agradecemos a los cientos de personas que están apuntados a este canal, podríamos ser miles, pero la verdad normalmente le interesa a pocas personas, y a la gente les interesa el baile, les interesa el ruido, les interesa los teletipos, y todo esto es fenomenal. Pero aquí seguimos quietos en lo que estamos, seguimos quietos, seguimos analizando todos los índices que vemos con los criterios de ciencia política y de ciencia geopolítica que aplicamos, y lo que tenemos delante es lo que tenemos delante, y nosotros aquí seguiremos en Geopoder pues contándoselo a ustedes. Y yo creo que hoy es un día de serenidad para el canal Geopoder y para estas emisiones que compartimos con el canal Demos, etcétera. Señores, estamos donde ya dijimos en febrero del año pasado que íbamos a estar. Negociaciones entre rusos y americanos, ya se han quedado en el este de Ucrania los rusos,
Y bueno, a partir de ahí ustedes pueden seguir, los que todavía sigan en esa película y en esa narrativa, pues pueden seguir observando teletipos y declaraciones. Ha dicho los Estados Unidos que hasta la muerte con los ucranianos. Todo esto está muy bien, pero no es nada de lo que está pasando ni en el plano económico, ni en el plano militar, ni en el plano energético, ni ninguno de los planos que uno quiera. Y el Cristo que se ha montado en la cumbre de la OTAN con las amenazas de el impulsivo y nervioso Zelensky y lo que, en fin, la amenaza ya final que ha sido diciendo voy a cortar el gasoducto y que descubran todavía algunos europeos que es que el gasoducto sigue encendido, sigue abierto, han hecho así con la manivela, pues en fin, aquí en blanco y en botella, aquí lo tienen ustedes, Xavi, y nosotros lo vamos a seguir contando, no nos queda otro remedio. Que ha habido una temporada que hay gente que nos dice os equivocaste, pues no nos equivocamos. No nos equivocamos porque estas cosas son muy lentas y son muy tranquilas. Y lo que tenemos en la mesa es lo que ya sabíamos que teníamos en la mesa y va andando lentamente en la dirección que todos sabíamos que iba a andar. Pues piano, piano, como dicen los italianos, poquito a poquito, y nada de terceras guerras mundiales, como apuntaban en algunos canales y algunos entretenedores youtubers, y tampoco, ha habido esa lucha de la libertad frente al tirano, porque tampoco funciona así cualquier conflicto internacional. En fin, vamos a recordar, José, nuestra página web geopoder.locals.com para que accedan nuestros seguidores y para que formen parte de esta comunidad, porque tenemos contenido para suscriptores que es fantástico, con más criterios sobre más cuestiones, y luego tenemos nuestro canal en abierto en YouTube, canal Geopoder, pero evidentemente con temas mucho más capados, porque a la mínima ya saben ustedes que se nos censura, y para evitar esta censura pues no nos queda más remedio que mudarnos a plataformas como Locals, donde allí sí podemos hablar sin ningún tipo de cortapisas. José, lo dejamos aquí y tendremos próximos programas muy interesantes además, porque la actualidad internacional no para, aunque vaya lenta, no para. Así es. Hasta la próxima y un abrazo a todos.